Pues, cómo no, vamos a ir viendo en el día de hoy, para mí creo que es indispensable porque no existiría de otra forma. Vamos a ir poniéndolo aquí como presentación, que va a ser mucho mejor. eh, el cómo podemos ir dándole forma a esto de potenciar nuestro trading, ¿no? Entonces vamos a hablar, bueno, de alguna manera de un cierto repaso de las teorías, de cuáles son, de a quién involucran, más o menos en qué consisten, aunque iremos poquito a poco, pero sobre todo para que sepáis las más comunes y sobre todo el cómo tienen un efecto determinado en los mercados. Porque cuando ya sabemos cómo funcionan en los mercados, es más fácil el poder emplearlas de una u otra forma, ya que algunas están más indicadas para personas que empiezan ahora, otras que personas que ya intentan tener una estrategia, y con ello pues vamos alineando todos juntos para que podamos tener esa utilización gracias a estas teorías de un trading un poquito más depurado, con más conciencia a la hora de poder trasladar lo que estamos analizando en el mercado y sobre todo de poder aplicar desde el principio aquello que nos va a dar mejores resultados gracias a estas teorías, ¿vale? Entonces nos preguntaremos algo muy importante y es saber el cómo puedo utilizar estas teorías, pero sobre todo cuál es la más conveniente, cuál es la que más me conviene dependiendo de la fase en la que yo esté ahora, sobre todo la fase de aprendizaje, y luego vamos a ver también el dónde estoy ahora, en dónde me encuentro, en qué fase estoy y en función de en qué fase estoy, cómo podemos utilizar una u otra y cómo aplicarlas, ¿vale? Entonces, bueno, y empezaremos en esa expectativa inicial de averiguar esas reglas del juego para poder darle mayor importancia a uno u otro movimiento y poder situarnos gracias a estas teorías de una forma, como decía, correcta en el mercado. Y obviamente necesitamos ir evaluando un poquito aquí y un poquito allá de cada una de ellas, lo mejor que podemos ir extrayendo de enseñanza para que entre todas al final tengas un hilo conductor, es decir, una forma en la que puedas trasladar rápidamente ese conocimiento al gráfico y que veas realmente a qué te está invitando. Si es a una compra, si es a una venta, si es a poner un stop loss, si es a salir del mercado, todo esto, ¿vale? Bueno, recordad que tenéis el chat por si queréis hacer algún tipo de consulta. Muy bien, chicos, pues primero de todo, vamos a ver este tema de introducción a las teorías, que es indispensable, como os he dicho. Tiene que ver, perdón, que me he pasado ahora, tiene que ver con poder detectar ese conjunto de ideas o conocimientos, ¿no? Porque al final es una teoría, es esto. Podemos intentar ver en cualquier sistema educativo, a través de un sistema de deducción, que es una hipótesis, a partir de la cual nosotros podemos, con unas premisas, desarrollar una idea o a la misma vez una investigación para que finalmente podamos tener una teoría. Una teoría que, digamos, intenta dar solución, intenta contestar muchas de las preguntas que nos hemos ido haciendo por el camino en base a cosas que hemos observado. Y esta hipótesis nos permite hacer muchas cosas, sobre todo en base a esos resultados podemos extraer una secuencia de pensamiento lógica, digamos, racional del por qué está sucediendo. No es algo místico, es simplemente algo racional de por qué está sucediendo. Bueno, pues este conjunto de ideas que intentan explicar pues cualquier fenómeno deducido a partir de observaciones, experiencias, razonamiento lógico, es una teoría. Y nosotros vamos a utilizar las teorías que tienen que ver con los mercados financieros para que puedan aplicar en función de las leyes con las que estén relacionadas o principios sobre los cuales gobiernan, esa interacción, ese comportamiento que van a tener alcistas y bajistas para ir haciendo que el precio se vaya moviendo a un lado y a otro, ¿no? No hablamos solamente de la ley de la oferta y la demanda, hablamos de muchas otras cosas que intervienen. Y, por ejemplo, si tuviésemos que dar una serie de puntos donde podemos enfocar, pues un ejemplo sería la teoría de la relatividad de Einstein. Hasta el punto donde él llegó a desarrollarla, anteriormente no había nada tan profundo, ni nada que nos hiciera plantearnos otra serie de cosas. A partir del momento donde ya se hace se formula ese tipo de teoría y se comprueban ciertas partes de esa teoría, nos permite basar nuestro conocimiento en otro tipo de hipótesis y otro tipo, obviamente, de fórmulas, de teorías, en las que, obviamente, respaldadas con esa teoría, pueden tener sentido y respuesta muchas otras cosas, no solamente del universo. Hablamos de física, hablamos de matemáticas y hablamos de un sinfín de comportamientos que tienen que ver con leyes y principios, pues aquí y allá, como suele decirse, ¿vale? Entonces, bueno, en principio sería un ejemplo para nosotros en los mercados. ¿Cómo lo vamos a trasladar hoy?
pues simplemente podemos afirmar que los mercados financieros, que son, da igual si es un espacio físico o virtual, porque hoy en día pues lo podemos hacer virtualmente, esto nos provee de un sitio donde podemos intercambiar tanto los activos financieros de entes económicos como también los que tienen que ver con esa interacción del movimiento, eso que está sujeto a esos precios, a esas cotizaciones. Entre los dos, ¿qué tenemos nosotros? Un punto de partida de un mercado o de un activo concreto que nos ayuda, ya que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, a ver cuándo hay esas fluctuaciones. Si esas fluctuaciones, en base a la ley de la oferta y la demanda, tienen que ver con que el precio se desplaza hacia arriba, esto va a tener sentido desde incluso antes que se moviera el precio, porque va a empezar a detallarnos el punto de inición donde esto sucedió y nosotros somos observadores de que efectivamente se está produciendo y podemos proyectar, por lo tanto, entre comillas, somos magos, porque estamos adivinando qué va a suceder, aunque no sea la palabra, pero estamos en base a este tipo de propuestas definiendo que un activo pueda estar teniendo pues un avance mayor o menor en función del punto de partida y en función del punto de evolución actual donde esté, ¿vale? Entonces, bueno, son simplemente puntos sobre los cuales nosotros podemos empezar a estructurar las teorías y también debemos de entender que existen diferentes tipos de mercados, tipos de entes financieros, tipos de órdenes o estructuras que se puedan dar en el mercado con jerarquías diferentes, etcétera. Pero algunas de ellas vienen con modelos muy estandarizados, muy comunes. Y algunas características de los mercados financieros son, bueno, algunas no, estas son muy afines a todos. Da igual si estamos hablando de una materia prima, de una divisa, de un índice, de una acción, al final comparten algunas características comunes, que son las que yo he traído en el día de hoy, que nos pueden ayudar en un mercado financiero a poder medir, a poder evaluar, a poder extraer esta característica y saber, pues no sé, si es una característica que tiene que ver con la distancia o tiene que ver con el color o tiene que ver con la intensidad, pues son características comunes a los elementos que tengo, ¿no? Bueno, pues dentro del mercado vamos a utilizar la amplitud, porque va a ser una de esas características que nos puede ayudar, sobre todo a través del cálculo del volumen, a través del cálculo de los ratios y a través también de el cálculo de esa negociación que se ha producido. A mayor negociación, obviamente, mayor volumen, o mejor dicho, a mayor volumen, mayor negociación. Y por lo tanto van a estar entrelazadas. Luego tenemos el de la transparencia, es otra de los que se estaban activando siempre dentro de las teorías, sobre todo de las primeras que vamos a estar viendo, que tienen que ver con la facilidad en la de obtener información del precio. Esto es algo que se le, bueno, ya lo veréis, se le otorga rápidamente a uno de los autores, que es prácticamente uno de los padres del análisis técnico, y con ello también, además de facilitarse esa interacción y esa facilidad de poder obtener información, esa transparencia que hay, tenemos también una libertad. Libertad de ejercer en función de lo que está sucediendo en la compra o la venta. Es decir, yo puedo decidir. Si he comprado, incluso puedo decidir salir. Y si he vendido, también puedo decidir salir. O puedo decidir conservar esa compra o conservar esa venta. Incluso puedo, en mercados, bueno, subyacentes o paralelos, puedo estar comprando y vendiendo a la misma vez o en un activo tenerlo físicamente y cubrirme en las bajadas con el otro. Es decir, puedo hacer una serie de actividades diferentes en función de mis necesidades, por tanto me da esa mayor libertad. Menor número de barreras, básicamente, para poder hacer esa compra-venta en los activos que yo deseo, que yo evalúo, que yo filtro, que yo estoy discerniendo de si me van a ser convenientes o no, ¿vale? Entonces, bueno, otro de ellos, ya llevamos tres, otro de ellos que sería el cuarto sería la profundidad. La profundidad que tiene que ver con que mayor número de compraventas, también hay mayor profundidad de mercado, es decir, hay mayor liquidez sobre la cual yo puedo estar trayendo una contrapartida. Es decir, si hay mucha interacción dentro de ese número de compras y ventas es porque hay muchos participantes y mucho volumen dentro. Por lo tanto, también va a haber mucha intención de contrapartida para poder extraer ese volumen. Dicho de otra forma, si yo tengo 1.000 personas delante que están comprando, no sé, 1.000 euros cada uno, en el otro lado estamos teniendo casi obligatoriamente para que haya ese intercambio de activos otras 1.000 personas o más que también quieran vender, pues a lo mejor 1.000 o 500 o 800 o 2.000 euros cada uno de ellos en función
de ese activo. ¿Para qué? Para que pueda haber ese intercambio. Entonces hay mayor profundidad cuando hay mayor participantes, mayor número de compraventas y por lo tanto también pues eso nos da mayor facilidad para poder, como decía, dar esa contrapartida. Entonces, bueno, dentro de esas teorías del precio y otra de las características, antes de que pasemos a explicar un poquito mejor acerca de ellas, tiene que ver con la flexibilidad. ¿Flexibilidad qué? Pues que el precio realmente yo pueda comprarlo, pueda venderlo, que un ofertante pueda poner no solamente ese activo, sino parte de ese activo, que pueda poner el activo totalmente, que pueda poner, bueno, unos sucedáneos o unos, ¿cómo lo digo yo? Pues unos subyacentes, básicamente, de ese activo concreto. Por lo tanto, si yo tengo activos que me estén ayudando a poder invitar a que yo pueda comprar o vender y tengo esa flexibilidad de poder entrar y salir, tengo mayor facilidad, mayor rapidez para que esos ofertantes y demandantes se pongan de acuerdo. Eso me permite no solamente tener participación en el activo, sino ser parte de esa profundidad y ejercer mi libertad, el que obviamente se vea de una forma más patente que hay una libertad, digo, una transparencia dentro de esa libertad de compra o venta y por lo tanto también una mayor amplitud porque va a haber un mayor volumen de negocio puesto que yo he tenido esa interacción. Entonces, como veis, se van trasladando y se van comunicando unas a otras y a la misma vez son las que están dándole inercia a esta secuencia del mercado, ¿vale? Bien, por aquí voy a lanzar una pregunta antes de que continuemos, que seguro que os puede resultar interesante, y es el hecho de si alguna vez habéis participado dentro de un bueno, mercado ordenado, organizado y regulado, si lo habéis participado, digamos, de forma real, no en demo, obviamente, y cuáles han sido vuestras sensaciones con respecto a esto. Si estabais teniendo sensación de que erais como esa gotita en el océano, o realmente tenéis la sensación de que simplemente era una operación, simplemente utilizaba un activo y por lo tanto es un trade como otro cualquiera, ¿no? Pues ponedme por ahí por el chat si realmente estáis teniendo ese tipo de experiencia y cómo fue para vosotros esa experiencia, ¿vale? Muy bien, pues yo seguiré explicando algunas cosas que es también justamente previas a lo que necesitamos explicar sobre la teoría, ¿vale? De hecho, hay tres teorías principales sobre las que vamos a trabajar, ahora después las presentaré. En el día de hoy vamos a ver todo lo anteriormente entendible y necesario para poder compartir las teorías y al menos una teoría que ojalá me dé tiempo incluso a visualizarla en el gráfico. Y si no, pues no preocuparos porque el próximo día vamos a repasar un poquito rápido esta y vamos a irnos con las dos siguientes que van a tener mucho efecto, ¿vale? Mirad, cuando estamos hablando de entender las teorías de los mercados, sobre todo de las principales teorías que tiene el mercado, tenemos que primero saber sobre quién se hacen esas teorías, es decir, quiénes son los intervinientes, quiénes participan en este juego, quiénes son los actores de este teatro, ¿no? Pues, por así decirlo, hay tres tipos de actores y hay dos tipos, hay más, pero vamos a poner dos tipos generales de mercado, es decir, dos tipos de escenarios, ¿no? Los tres tipos de actores, que ya los conocéis porque lo hemos explicado otras veces, tienen que ver con los emisores, aquellos que principalmente, como suelen ser las empresas, están poniendo ese tipo de activo a funcionar y disponible para todos nosotros, de esa forma se están autofinanciando y por lo tanto también nos están dando la oportunidad de ver una opción más dentro de, bueno, de los activos que podemos adquirir. Luego, por otro lado, están los inversores, es decir, nosotros, aquellos que, aunque sean pequeños ahorradores, están intentando entrar al mercado de capitales, donde aunque no requiere de grandes capitales, por lo menos sí que requiere de que ellos pongan parte de sus ahorros, de que haya un cierto riesgo y por lo tanto también que haya una cierta recompensa que da contrapartida a ese riesgo y lo hacen pues simplemente para intentar rentabilizar sus ahorros, ¿vale? Por tercer lugar y último, tenemos los intermediarios, ya sabéis, plataformas de trading, brokers, gestoras, casas de valores, bancos de entidades de crédito, incluso a veces también aseguradoras, los dealers, los brokers, todos estos que al final están haciendo que tanto ofertantes como demandantes, es decir, emisores y también inversores estén correlacionándose para que puedan estar trayendo y llevando y metiendo y sacando ese tipo de
órdenes a mercado que al final van a estar haciendo el propio cuerpo de mercado que existe, ¿vale? Y esto se realiza básicamente en dos escenarios, hay muchos más, no voy a meterme hoy en ese tipo de enseñanza, que ya la dimos en otro momento, pero hay básicamente dos tipos de mercados. Estamos los mercados oficiales, aquellos que están regulados siempre por un organismo oficial, aquellos que están sujetos a leyes gubernamentales, que tienen que ver también con esa serie de requisitos para que el resto de los intervenientes estén jugando en las mismas reglas del juego y nadie se las salte. Y, pues, por ejemplo, podrían ser básicamente las bolsas de valores de cualquier país respetable. Y luego tenemos los OTC, que son los over the counter, básicamente son mercados libres donde no hay una regulación oficial. Esto no significa que no existan reglas del juego. Esto significa que simplemente no hay un regulador como tal que esté operando, que le esté fijando, que le esté imponiendo, que le esté prohibiendo ciertas reglas del juego, sino que entre todos los participantes han orquestado una serie de reglas del juego que están de acuerdo y que asumen y que hacen que se vaya moviendo de nuevo bueno, la oportunidad en sí, pero básicamente el mercado, ¿no? El precio. Y por lo tanto, estos mercados libres, pues, bueno, conocemos muchos, pero por ejemplo el Forex sería uno de ellos, son los que nos dan pie a que los participantes puedan entrar de una forma muy rápida y a la misma vez no solamente rápida, sino que muy elástica, muy dinámica. Incluso a veces tienen mayor número de horas para poder cotizar digamos, ofertar a los participantes. Y bueno, es un poquito más interesante a la hora de poder entrar ahí, pero como sabéis, pues tenemos menos respaldo de aquel regulador, entre comillas, que se pudiese necesitar por si alguna vez hay alguna cosa demasiado seria que deba de cubrirse o deba de solventarse, pues que sepáis que en este caso un regulador oficial sujeto siempre a esas normas o esas leyes va a estar siempre dando mayor garantía y respaldo a los mercados que estén operando dentro de su entorno, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a explicar rápidamente las tres teorías que tienen que ver, o por lo menos vamos a nombrarlas para poder ir profundizando cada una de ellas. Hablamos de que cada una de esas teorías tiene un enfoque diferente. Hablamos también de que cada una de ellas aglutinan de una forma directa el estudio del precio en función de cómo estos primeros, entre comillas, analistas, empezaron a verlo y en cómo nos lo trasladaron para poder interiorizar en esa enseñanza y poder llegar a lo que hoy en día pues tenemos disponible todos nosotros para poder utilizar en los mercados, ¿vale? Sería muy difícil, ya que estas personas lo vieron prácticamente en gráficos diarios, en el mejor de los casos, que nosotros pudiésemos hoy en día tener la versatilidad y el dinamismo que podemos tener en el mercado entrando y saliendo todos los días como traders en base a simplemente un conocimiento tan, digamos, estanco, lento y posiblemente, como le diría, paradito, es simplemente eso, que era demasiado paradito como para que pudiésemos hacer los trades que hoy en día podemos hacer, ¿vale? Por lo tanto, sin que sea algo tan arcaico, entre comillas, por lo menos si nos aprovechamos de ese tipo de investigación que realizaron y que aportaron grandísimo conocimiento gracias al estudio que hicieron del precio. ¿Con ello qué hacemos? Pues pueden entender que a pesar de que haya mercados secundarios, primarios, de dinero, de capitales, de contrato de futuros, pues nosotros nos ceñimos a poder ver el precio de una cierta manera, coincidente para todos ellos, a través de un gráfico. Y a partir de ahí, en base a esas teorías, van aportando cada vez más información. Una primera teoría que nos aportará una capa muy grande sobre la base que podemos construir la segunda, que nos dará un poquito más de profundidad. Y una tercera que casi es el precursor al price action, por ejemplo, que tenemos hoy en día, pero que nos va a dar un contenido, una información mucho más detallada y más precisa a la hora de, pues, todo. Esperar el precio, entender por qué se mueve y enfocar de una manera bastante exitosa la dirección del mismo, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo vamos a estudiar o vamos a ver, vamos a referir acerca de la teoría de Dow, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber qué nos conviene a nosotros para nuestro trading? Pues simplemente vamos a identificar, pues, acerca de
de qué es, ¿no? Y por lo tanto, esta teoría que vamos a ver va a ayudarnos a poder entender, pues sobre todo si somos principiantes, el mercado se divide en diferentes bloques o divisiones temporales que al final se trasladan a una referencia sobre una tendencia, tendencias primarias, secundarias y terciarias, y esto nos va a ayudar a aprender a identificar en qué fase de mercado está para el desarrollo. ¿Para el desarrollo de qué? De la evolución del precio. Y si yo tengo un desarrollo que va a ser alcista, pues me voy a poner alcista. Y si tengo un desarrollo que va a ser bajista, pues obviamente me voy a poner bajista. ¿En función de qué? Pues de una cosa muy sencilla que se llama ecuación rentabilidad-riesgo. O básicamente el poder averiguar hacia dónde estadísticamente está más el mercado y hacia dónde no. Y por lo tanto, todos aquellos que comienzan pues van a sentirse más o menos seguros al ver que hay una tendencia de fondo, que va conformada sobre el comportamiento del precio, que va teniendo en una temporalidad, aunque sea más lenta, la continuidad y por lo tanto la oportunidad hacia ese lado tendencialmente y por lo tanto también es la primera teoría y aunque le falta un poquito más de contenido, pero sí que nos va a ayudar a poder entender que esta teoría me sirve a mí, si estoy empezando, para poder entender el mercado de una forma totalmente objetiva, ¿vale? ¿Qué pasa si no estás tan verdecito? Si ya has evolucionado un poquito más, pero todavía estás siendo de los nuevos, pero digamos que ya no de los últimos de la clase. Bueno, pues utilizaríamos la teoría de Elliot. La teoría de Elliot donde de una forma más globalizada, este pupilo de Dow lo que hizo fue profundizar y llevar el conocimiento del mercado en una serie de movimientos que tienen que ver con una serie de módulos y cada módulo pues tiene ciertos apartados importantes. Al final él lo resumió como un comportamiento a través de ondas de mercado que van trasladando esa intensidad o esa dirección de mercado hacia un lado o hacia otro. Y para nosotros esto nos ayuda a profundizar, a ampliar y sobre todo a poder darle respuesta a las teorías del precio junto a parámetros objetivos totalmente y que también nos ayudan a sumar información. Esos parámetros secuenciales tienen que ver con las armonías, por ejemplo, y tienen también que ver, porque obviamente nos aportan de una forma visual muy rápida hacia dónde va el precio y el por qué, pero tienen también que ver con parámetros secuenciales de tendencia, es decir, aquellos que nos ayudan a determinar un punto de entrada dentro de un tramo. Es decir, se ha producido un nuevo tramo, ¿qué tramo estoy? ¿Es una onda 1? ¿Es una onda 2? ¿Es un retroceso de la onda 3? ¿Es un momento donde yo pueda estar evaluando un retroceso mayor a pesar de que también tenga impulsos y retrocesos en su composición? Porque se traslada en cuanto a fractal o no. Todo esto va sumando información. Y cada información que nos provee esta segunda teoría o que nos va a proveer esta segunda teoría, ya veréis cuando profundicemos y la expliquemos bien, nos va a ayudar a saber exactamente en qué momento estoy, porque si estoy en un momento de un tramo que es alcista, me va a interesar estar alcista, pero si estoy al final del tramo alcista, no me interesa ponerme alcista. Pero es muy importante averiguar en base a esta teoría en qué punto estoy. ¿Para qué? Para poder situarme a mercado, ¿vale? Entonces esta, como digo, es más indicada para aquellos que están intentando conectar con el precio, que están intentando sacar de un punto de partida a nivel secuencial, tanto si es giro como si es continuidad, y también está más indicado para aquellas personas que están empezando a ver el mercado desde su inicio con una tendencia que sea sostenida en cada tramo y que esté sujeta a la secuencia que esté marcando el precio. Es decir, nuevos precios marcarán nuevas secuencias que han registrado en el gráfico y yo tengo que evaluar si pertenecen a un tipo de impulso, a un tipo de onda, a un tipo de módulo y conforme yo ya sepa dónde está, es más fácil evaluarlo, porque es como si yo quisiera subir un edificio. Puedo utilizar las escaleras o puedo subir en el ascensor. Si yo le pulso el ascensor en el tramo 1 y me lleva al tramo 3, aunque yo quiera ir al 10, es porque seguramente alguien ha llamado al precio en el 3. Entonces tengo que averiguar qué ha sucedido cuando se para en el 3. Lo normal es pensar que alguien llamó en el número 3 y por lo tanto en el tercer piso se ha frenado a pesar de que yo quiera seguir al 10. La persona que entra también tiene que saber si desde ahí quiere llegar conmigo al 10 o quiere esperarse porque a lo mejor hay un ascensor que lo va a bajar directo. Entonces, en función de esto vamos a tener dos, ya lo veréis, macro micro que van a estar ayudándonos a que uno va a trasladarse todo el recorrido completo y el otro va a coger tramos un poquito menores porque no le interesa estar dentro todo el trayecto, ¿vale? Bien, vamos a ver también
de forma introductoria esta tercera teoría que también comentaremos, sobre todo pues va a quedarse ya más para el próximo día, tiene que ver con la teoría de Wyckoff, el módulo de, bueno, en este caso, el método Wyckoff. Wyckoff lo que estuvo haciendo, ya veremos un poquito dentro de todas sus averiguaciones, ya que contaba con mayor información que el resto, puesto que ya el resto eran precedentes a él y había tenido toda esa información, él formuló ciertas premisas que tienen que ver con la comprobación de ciertos factores que ocurren en el mercado habitualmente. De hecho, estudió el mercado de una forma muy profunda y destacó al menos 5 pasos que tienen el precio o que tiene que estar pasando el precio por ellos y 3 leyes fundamentales sobre las cuales se basa el precio, sobre las cuales se basa el precio de cualquier activo. Al saber que estas 3 leyes están efectuando y ejecutando en este caso, su dinámica, su naturaleza, nosotros vamos a saber también qué repercusión va a tener en ese activo. Porque si estoy viendo que está aplicando más la ley 2 o la ley 3, a lo mejor estamos más propicios a un giro o a una continuidad, o estamos más propicios a poder iniciar un movimiento, o estamos al final de él. Entonces, en función de esto, es muy importante saber y evaluar dónde estamos. Lo bueno es que también él acotó y enumeró en el contexto de cuando esto sucede hasta 5 fases, pues A, B, C, D, E, pues hasta 5 fases que él estuvo definiendo de una forma muy profunda y con esta teoría pues obviamente una persona ya puede avanzar mucho más que el nivel principiante, o por lo menos algo más que el nivel principiante, para poder situar ya, como decía antes, las bases del price action y que se pudiese acercar a conceptos determinantes a la hora de operar en los mercados financieros que tienen que ver con la gestión de capital también, pero sobre todo con el comportamiento del precio. Cuando estas dos cosas se dan de la mano, cómo se está comportando el precio y cómo puedo gestionarlo yo en base a cómo se está comportando, entonces tenemos algo muy sólido. Y solamente queda añadir algo importante por parte nuestra, que es nuestra psicología, ¿vale? Cosa que no vamos a ver en este tipo de teorías, puesto que ellos no se metieron ahí, pero que, bueno, más adelante ya tendremos también nuestro punto de partida con ello, ¿vale? Bien, llegamos a un punto importante. Recordaros, tenemos que activar la campanita de los directos si nos estáis viendo por Instagram. Es muy importante puesto que vamos a estar la próxima semana emitiendo directos muy chulos, muy importantes para poder de una forma muy amplia explicar acerca de 3 conceptos importantísimos. ¿En qué temporalidad debo hacer trading? Los parámetros o en este caso los principios armónicos que puede tener el precio y sobre todo también en la expectativa que tengan ciertos escenarios que son más propicios que el precio hace, ¿vale? Entonces es importante que estéis preparados para esas clases. Podéis incluso bueno, sumaros al canal de Telegram donde comparto habitualmente entradas, si no todos los días, casi todos los días. Vais a ver cuándo gano, cuándo pierdo, lo que se gana o lo que se pierde en función de las operaciones que estemos haciendo, de si es una operación macro o micro, de si la he gestionado o no, todo ese tipo de cosas que vais a ir viendo ahí en directo. Y obviamente estáis invitados, por supuesto, porque desde ahí también estaremos emitiendo, ¿vale? Entonces, vamos al punto importante de esta tarde, en el que estamos viendo acerca de cómo puedo sacarle máximo partido a las teorías del precio para poder avanzar y potenciar mi trading. Y en este punto es importante preguntaros, ¿dónde estáis ahora? Y para ello yo he preparado pues un autoanálisis pequeñito para que podamos estar evaluando esto, ¿vale? De momento nadie me ha respondido a la pregunta que os hacía, si habéis actuado en mercado, si habéis tenido alguna operación. Por aquí voy a intentar ver si alguien ya preguntó, si anteriormente habéis tenido una operación en mercado, si habéis tenido esa experiencia y cómo resultó, si os sentíais parte de un, bueno, como una gota en el océano, es decir, parte de un gran todo, pero insignificante, o simplemente sentíais que era un nuevo trade, que no pasaba nada y que efectivamente estabais enfocados en lo que tuviese que pasar con ese trade, ¿no? En si esto puede trasladarse al mercado en general o si le va a hacer ni siquiera moverse, ¿no? Muy bien, pues os lanzo otra pregunta. ¿En qué punto estáis? ¿Dónde estáis ahora? Mirad, cuando un trader se tiene que preguntar siempre esta pregunta y no solamente una vez en la vida, sino muchas más veces, ¿vale? De hecho, si os preguntáis esto habitualmente, podréis entender en qué fase estáis. Hay diferentes fases, voy a enseñársela aquí a los compis
Instagram que no tendrán oportunidad de ver esto, pero al menos yo he relatado esos 8 puntos que tienen que ver también con esa pregunta, ¿no? De dónde estamos, pero sobre todo esa fase donde te encuentras como trader, ¿vale? Y como no, recordaros que en función de cuándo vosotros estáis preguntando esto, puede ser que hayáis evolucionado como trader y por lo tanto a lo mejor la pregunta ahora sea otra. Otra que tenga que ver con básicamente hasta dónde llevo mi trading o a lo mejor cuál es mi comprensión ahora del trading, ¿no? que estoy teniendo. Pero primero de todo, la fase que más habitualmente habéis experimentado es la del principiante, aquel que tiene mucha ilusión porque empieza algo nuevo, las emociones le recorren por todos sitios y no tiene ni idea de lo que le espera, simplemente está ilusionado, está motivado. Luego tenemos la segunda, que suele, no todo el mundo, pero solemos pasar por ahí, es la suerte del principiante. De hecho, yo obviamente fui un estándar de esto. Yo la primera operación que hice, gané 25 euros en una operación de entrada-salida en uno de los índices, en el FTSE 100, y me refiero cuando estaba aplicándolo de forma así un poquito más seria, bueno, este tipo de subyacentes, ¿vale? Porque la mía fue muchos años anteriormente en las acciones y fue un desastre, ¿vale? Pero cuando yo entré de forma original en lo que era el trading, no en la inversión que se puede hacer en bolsa, sino en el trading, la primera fue ganancia y yo me sentía súper eufórico. Y obviamente de ahí en adelante empezaron a llegar todas las pérdidas y todos los diferentes factores que involucraron esto para que yo pudiese al final llegar muchos años después al punto donde estoy, ¿no? Pero ese fue mi principio. Y en el punto 3 comparto esto, la euforia. La euforia de, ¡wow! Qué subidón he tenido, qué bien me ha sentado esto, he entrado al mercado, soy parte de él, estoy ganando dinero, qué rápido se ha ganado dinero. Y esto obviamente fue súper engañoso y nos lleva al cuarto punto, que es la caída. ¡Pam! Caemos, nos golpeamos, nos duele, pensamos que no vamos a poder repetirlo, pero volvemos a caer hasta el quinto punto, que es quemar la cuenta. Quemar la cuenta da igual si es pequeña, da igual si es demo, da igual si es una cuenta grande, da igual si es de dinero que te han prestado, es quemar la cuenta. Y a veces no es quemar una, es que a veces has quemado dos o más. Entonces, cuidado con este punto, porque a pesar de que cada uno tiene que tener sus experiencias, no es obligatorio que tengamos que perder y quemar cuentas para aprender que esto es peligroso y aprender que podemos hacerlo de otra forma. Podemos aprender, podemos dejarnos guiar, podemos seguir un método, podemos simplemente tener las precauciones y practicar en demo durante mucho tiempo. Entonces, esto cuidado que puede ser un poquito y altamente delicado, ¿vale? Bueno, llegamos al punto 6, el punto de la resiliencia. Resiliencia emocional tiene que ver con varios factores y yo me atrevería a decir que aquí, en este punto es más bien, y no es igual que resignación, es el punto de comprometerte contigo mismo. El punto en el que dices, yo quiero ser trader y voy a estar esforzándome hasta el final en esto. Y por lo tanto no vas a moverte. A pesar de que empiezan a pasar muchas cosas, a pesar de que ves tus debilidades y tienes que capacitarte, a pesar de que tienes que entrenarte y poner en práctica durante muchas horas lo que has aprendido, todo esto va sumando y sumando y sumando. Esa es la fase de resiliencia, ¿vale? Que nos lleva rápidamente a una nueva fase de ilusión, a la número 7. Empezamos a reilusionarnos de nuevo, tenemos un nuevo torrente y de nuevo tenemos la oportunidad de poder llevar nuestro trading a otro nivel que si no tenemos cuidado, rápidamente nos conduce a la fase número 8 y de ahí en adelante hay otras tantas que ya no quiero poner, que es la de la recaída, es decir, que va directamente ahí, ¡pum! Yo me he metido en mi hoyo y es que he cavado un hoyo tan grande porque yo estaba súper eufórico y porque yo estaba insistiendo tanto en lo mismo. Entonces, hagamos cosas diferentes para tener resultados diferentes, porque si no, esto será la dinámica, el bucle que vayáis teniendo en esa fase. Entonces, si alguno de vosotros está en esta fase o en cualquiera de estas, analizaros y sabed en qué fase estáis para salir de ella. El conocer las teorías de los mercados financieros nos ayudan a salir de algunas de estas fases, porque nos van a poner cierto conocimiento que nos va a ayudar a estructurar y rápidamente salir, pues por ejemplo, de una nueva caída emocional o simplemente de quemar una cuenta tras otra o a veces incluso de que podamos estar pensando que he tenido suerte y que voy a seguir teniendo suerte toda la vida, cuando hemos identificado a través del conocimiento que era una situación que se dio,
que era favorable y que obviamente yo estaba dentro y que así me tocó. Y que cuando yo extraigo esa información y la aplico siempre, y entonces yo miraré ese tipo de patrón, soy capaz a tener también ese tipo de resultados, ¿vale? Entonces esto es algo que podemos recordar y sobre todo aprender de en qué fase estamos, ¿vale? Muy bien, nos metemos de lleno en la teoría de DAO, y aunque vamos a explicar así un poquito por encima, creo, porque el próximo día vamos a repasarla más, a repasarla y a profundizar más, es importante que entendamos quién fue DAO. A ver, este hombre no salió de la nada. Este hombre, a finales del siglo XIX, escribió uno de los diarios financieros más importantes, en The Wall Street Journal, con al menos 255 manuscritos o cartas, que estaba ampliando el estudio en detalle que había seguido de los mercados financieros de ese momento, de ese tiempo, y que estaban basados principalmente en los movimientos de los precios. ¿Qué sucede? Que él, que fue el precursor del análisis técnico, se dio cuenta de que el precio se comportaba de una cierta forma y él fue anotando, y él fue estudiando y él fue de alguna forma estructurando cada uno de esos movimientos hasta formular lo que fue la teoría de Dow. Básicamente esa recopilación que tuvo, que al final tuvo muchísimo tirón en las editoriales de esa época y después, principalmente destacaba tres tendencias principales acotadas con cierta duración para entender si estamos en un tramo mayor, medio o pequeño, básicamente pues una tendencia primaria, secundaria y menor, o microimpulso o microrrizo, como se suele llamar, y luego también destacó ciertos elementos que podían estar incorporándose dentro del estudio de cada una de esas tendencias, sobre todo de la primaria, que tienen que ver con la participación del volumen, tienen que ver también del principio de la confirmación y la continuidad del precio, así como ciertos apuntes que nos ayudaban a poder darle mayor incidencia dentro del propio movimiento que acompañaba las tendencias. Entonces, en base a esto, ¿el qué hizo? Pues bueno, decir que los precios lo reflejan todo, básicamente es el tener esa información a través del precio y no prestarle atención a nada más, ya que esta es la única información necesaria. Habló también de que existían esos tres tipos de tendencias en el mercado, que ya veremos un poquito más en profundidad, pero básicamente es el hecho de resaltar que algo mayor tiene el control que le puede prestar o no a algo menor que sucede en un tiempo intermedio, y que finalmente hay algo menor que está sujeto y es variante todo el tiempo, y que es, como digo, está sujeto a ruido y a una serie de antojos, por así decirlo, de los movimientos mayores. Para ello, ¿qué estuvo haciendo? Estructurando tres fases. Entonces, dentro sobre todo de lo que sería la tendencia principal, él destacó tres fases de mercado que se conocen hoy en día de una forma muy sencilla, eh, y que ahora vamos a profundizar, para poder evaluar cuándo el precio tenía un momento de partida, cuándo hay una evolución y cuándo finalmente el precio pues empieza a cansarse, a disminuir, incluso a girar desde ahí en adelante, ¿vale? También destacó el principio de confirmación, como hemos dicho, en el que una tendencia sigue, si una tendencia está confirmada, sigue hacia esa dirección hasta que suceda lo contrario, es decir, hasta que se crea una en sentido contrario y que sea confirmada. Y también habló de que la participación debe de estar confirmada la tendencia, es decir, si la tendencia hacia un entorno, hacia una dirección de mercado, va correlacionada con cierto volumen, que se aporta cierto volumen, pues entonces esto tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que retiremos el volumen y que el precio siga insistiendo hacia ese lado. O que haya mucho volumen y que el precio intente irse hacia un lado contrario de lo que sería, por ejemplo, el volumen de compra, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esto. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas para poder profundizar un poquito mejor en la tendencia. Ahora, ¿cómo la aplicamos? ¿O en qué consistía? Vamos a explicar un poquito mejor y cómo podemos trasladarla al mercado, ¿vale? Pero aquí hay una pregunta. Dice, buenas tardes, Rubén. ¿Me podría informar si queda grabado, por favor? Sí, queda grabado y además lo puedes ver por aquí, por Instagram, porque lo estamos emitiendo en directo. Entonces yo pasaré en el Telegram el link para que todo el mundo tenga acceso y lo pueda ver de nuevo, ¿vale? En el chat tenéis el canal del Telegram y podéis también recuperarlo. Si no, es muy sencillo, me busquáis en las redes sociales, Rubén López Trading y ya está, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante. Decíamos que en función de lo que estaba diciendo esta teoría tenemos que entender cómo aplicarla. ¿Y para ello qué hacemos? Pues obviamente traemos estos tres tipos de movimientos generales, más bien llamados tendencias, que tenemos esa tendencia primaria, tendencia secundaria y ese microrrizo o tendencia terciaria o menor, y vamos a ir viendo en cada una de las fases a qué se asemejan y sobre qué están teniendo incidencia. Número uno.
vamos a ver que esos movimientos generales tienen que ver con movimientos mayores o macro. Y los movimientos pequeños o divisiones temporales menores van a estar evolucionando en lo que llamamos la micro. Para ello, vamos a estar viendo normalmente esa doble división temporal, pero si nos ceñimos solamente a una de ellas, que es la mayor, vamos a ver una tendencia primaria. Es la tendencia de fondo que lleva el activo. La tendencia, digamos, con el movimiento precedente. Y normalmente suele referirse a movimientos mayores porque su duración es cercana a un año. Obviamente pueden ser varios meses o incluso más de un año. Pero siempre la podemos ver que a lo largo de un año o más, pues estamos viendo ese tipo de tendencia, ¿vale? Luego vamos a ver una tendencia secundaria. Bueno, nos vamos a poner aquí para los compis de Telegram, ¿vale? Que veáis aquí a qué nos referimos. Y luego vamos a ver también una tendencia secundaria que tiene que ver con un importante punto. Obviamente, con esa tendencia secundaria puede ser contraria o a favor, la mayoría de veces es contraria a la primaria y se produce en ese efecto secundario porque hay un impulso y hay un retroceso. Es decir, un movimiento adverso que es menor en intensidad, menor en distancia, menor en el segmento, por así decirlo, pero puede ser mayor en tiempo. Entonces, no nos importa que sea mayor en tiempo. Es igual o menor, igual o mayor en tiempo, nos da igual, pero siempre tiene que ser menor en distancia o en avance, por así decirlo. Suele identificarse con movimientos intermedios de una duración aproximadamente, pues que va casi siempre semanas, incluso a veces meses, pero puede bajar incluso a un aglutinado de varios días, ¿vale? Por lo tanto, puede verse entre varios días a varias semanas, más o menos sería su rango bueno, incluso se puede distanciar algunos meses, ¿vale? Dependiendo de cuán grande sea la tendencia primaria. Luego es importante que vayamos al último punto que tenía que explicaros con respecto a la composición de las tendencias de DAO, luego veremos la de las fases, y es que tiene que ver con los microimpulsos, esas tendencias menores que trabajan en la micro y que obviamente refieren a esos movimientos que tienen mucho ruido y que pueden estar a favor o en contra de la macro. Es decir, a favor o en contra de esa microtendencia. Me da igual si están a favor o en contra porque siempre van a estar alineados con otra. Por lo tanto, si esos micros están alineados con otra, si están a favor de la macro, mejor. Si están a favor de la principal, mejor. Y si están en contra, tengo que estar evaluando otra serie de cosas. Pero sí que existen, no solamente existen, sino que son parte, una composición del elemento intermedio que sean las tendencias secundarias. Y por lo tanto, estas suelen durar entre días a semanas, incluso a veces pueden bajar al terreno de las franjas horarias mayores que haya o de incluso, como decía, las franjas temporales diarias, ¿vale? Con ello que tenemos, pues básicamente tres importantes observaciones que se hace. Una tiene que ver con la duración de la tendencia. Enseguida podemos catalogar una u otra en función de esa tendencia, de la duración de ella. Otra es la dirección de la tendencia, puesto que siempre vamos a estar obedeciendo sobre todo a lo que tiene que ver con la principal o la parte macro de esa micro que habitualmente estamos evaluando. Y como no, y muy importante, hablamos también de esa confluencia. Como les decía anteriormente, cuando macro y micro están alineadas es mejor porque suelen tener los mayores avances del precio, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, básicamente es eso y con ello pues pasamos ya preparados a las distintas fases que nos ofrecía DAO, ¿vale? Mirad bien. Y aquí vamos a prestarle también atención a nuestros compis. Bueno, aquí tenemos básicamente el ejemplo de tendencia alcista con dentro de esas tres fases que nos explica DAO. Fase de acumulación, fase de tendencia y fase de distribución. Fase de acumulación, donde las manos fuertes actúan poniendo mayor volumen de compras. La fase de tendencia, cuando el precio está discurriendo, desarrollando una dirección claramente definida y va acelerando sobre ella. Y por último, y muy importante, la fase de distribución, donde las cotizaciones empiezan a tocar techo y donde van creando pues una intención de giro, una intención de que está el precio cansado y por lo tanto son previas, como digo, a ese giro porque muestra debilidad y al final termina aplicando hacia otra dirección. Por lo tanto, esas son básicamente las tres fases que nos van a acompañar todo el tiempo cuando estemos implicando con DAO y sobre las que profundizaremos mucho a la hora de poder estar viendo, sobre todo dentro de las fases de Wyckoff en cada uno de estos entornos que estamos hablando, ¿vale? Por último, y muy importante, hay una nueva fase. Bueno, una nueva fase, una fase que no hemos hablado, porque estamos hablando hacia arriba, pero un ejemplo hacia abajo que suele tardar
menos tiempo, que es más acelerado, que tiene mayor intención, mayor verticalidad cuando hay ventas, también parte de la zona de distribución, va a una fase de pánico y finalmente termina en esa fase de conclusión o de final que, bueno, se puede llamar también abdicación final, ¿vale? Entonces, en una de ellas, obviamente, los precios empiezan a tocar techo, las cotizaciones empiezan a girarse, empieza a acelerar en esa fase de pánico, como yo digo, porque tiene el desarrollo de la tendencia y finalmente cae a esa parte final donde se empieza a frenar el precio, se estabiliza previo a esa fase de acumulación, porque obviamente va frenándose por eso mismo, porque va a haber previo una fase de acumulación y de ahí en adelante podrá tener de nuevo esa evolución que para nosotros podría ser el nacimiento de una nueva tendencia, ¿vale? Con ello, ¿qué estamos haciendo? Bueno, poder evaluar de principio a fin no solamente las tres principales tendencias sobre las que él se basa, sino qué sucede dentro de cada una de ellas, porque esto se va a ir repitiendo en el tiempo y van a ir conectando. Cada una de estas nuevas tendencias va a tener una fase de acumulación, una fase de desarrollo, una fase de distribución y conectando con las siguientes y las siguientes y las siguientes, tanto de si son principales, si son secundarias o si son menores o micro, ¿vale? Por último, y ya para finalizar, es importante saber qué tenemos que entender antes de comenzar. Y con ello, no podemos saltarnos pasos. Uno de ellos es el marco temporal del operador. Si yo no puedo identificar entre macro, micro, qué es macro, qué es micro, bueno, todos mis alumnos ya lo sabrán, si hay alguno por aquí, pues lo sabrá perfectamente. Incluso las escalas temporales donde van conmutando macro, micro. ¿A qué le llamamos macro? ¿A qué le llamamos micro? Y cómo entre ellas dos pueden orquestar de alguna forma alineada hacia dónde se necesita disparar, ¿vale? Luego, importante también, esos filtros o principios sobre la teoría del mercado que tienen que ver con las tendencias, tienen que ver con las fases en el que se encuentra el precio, tiene que ver con ese principio de la confirmación que hablábamos y ese principio de participación o volumen que da un incremento, intensidad, fuerza, volatilidad, etcétera, a esa participación que estamos viendo en el mercado de forma estructural al relatar en sí una estructura o simplemente un movimiento del precio, ¿vale? Por último, todo esto debía estar orquestado de una forma correcta, objetiva y con un protocolo de actuación que él marcaba, digamos, con una serie de pasos. Y tiene que ver con la gestión. La gestión es la que ayuda a que nuestras probabilidades estén a favor y por lo tanto no podemos movernos de ahí. Entonces, bueno, en resumen, es básicamente lo que nosotros necesitábamos entender de este comienzo de cómo potenciar nuestro trading con las teorías del precio, ya que hemos tratado la primera teoría, la teoría de Dow. Espero de que podáis haber entendido a qué me estaba refiriendo en cada uno de esos tramos o fases al describirla y sobre todo muy importante, el próximo día que vamos a ir comentando, aunque repasaremos muy rápido esto, las otras dos teorías y profundizaremos, vamos a ver en el precio, en el propio gráfico, cómo van a ir conectando. No solamente cómo van a ir conectando, sino también ¿por qué son necesarias? Y para un principiante, la fase 1 en el mercado, al poder evaluar rápidamente qué está sucediendo. Y la teoría número 2, ¿por qué va a ser importante para aquellos que quieran ya llevar el trading un poquito más profundo? Y con la última, obviamente, que es la más cercana al price action, es ya, bueno, sumar ciertos matices para que podamos entender muy bien cuando el precio cambia de alcista a bajista y de bajista a alcista, ¿no? Un poquito para saber siempre cuando la bolsa es alcista o cuando es bajista y cómo van haciendo ese intercambio, pues debemos de sumar la información de estas tres teorías, pero sobre todo de esa última que os vamos a explicar el próximo día. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.